La discriminación genera costos. La discriminación le cuesta no solo a la persona que lo vive, que obviamente emocional, económicamente, si se trata de perder su trabajo y la de su familia, ¿no? O sea, no solamente es individual, sino que la discriminación afecta la productividad de las personas. Lo que hemos logrado hacer a partir de que muchos de esos casos se han hecho virales es que logramos hacer justo alianzas con el sector restaurantero para visibilizar la problemática y empezar a concientizar y decirles, oigan, eh, esto es discriminación y esto es ilegal, ¿no? Pero además, esto es bien importante que lo sepa la gente, a partir de uno de los casos más famosos que se dio en 2022, pudimos reformar la ley de establecimientos mercantiles y entonces la ley de establecimientos mercantiles en cuanto a restaurantes, centros nocturnos y tiendas de autoservicio es mucho más robusta en cuanto a la protección del derecho a la no discriminación. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el espacio se tiene que capacitar o tener gente capacitada en temas de no discriminación. Castigando todo el tiempo tampoco vamos a lograr el cambio cultural. Entonces, yo por eso dije, hagamos el llamado, ¿no? Hay varias iniciativas que yo he visto que hacen desde Naciones Unidas, a veces Compacto Global, algunas en la Secretaría de Economía, la Secretaría de las Mujeres, sí tienen como estos apoyos que a veces los dirigen hacia ciertos grupos de atención prioritaria. Y yo creo que pues por ahí hay como algunos enlaces de sobre todo política pública que pudiera funcionar para dar mayor estabilidad a las pymes. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un episodio más de su podcast Reconstructo. Reconstructo, el podcast en donde se reconstruyen las ideas y la forma de pensar. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, y digo muy especial porque es una persona que, aparte de que he visto en foros, me consta que está trabajando continuamente con temas antidiscriminación, con temas por el trato igualitario, y sobre todo que me parece que es una excelente calidad de persona. Nos acompaña Georgina Ollina. Bienvenida, Gina. Muchísimas gracias, Pablo. Yo bien contenta de estar aquí, de reconstruir, de construir, armar aquí buenas ideas. Pues muchas gracias, Gina, por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre la discriminación, claramente, porque Gina viene de COPRED y ahorita nos contará un poco más de lo que hace. COPRED es el Consejo para Prevenir la Discriminación, pero también vamos a hablar de la discriminación en entornos laborales, en temas laborales y en algunos otros espacios y en algunos otros temas también que me parece relevante tocarlo porque hoy es muy fácil poder entrar en narrativas de me están discriminando, están siendo desigual conmigo, pero es una discusión de repente o una confusión, mejor dicho, en lo que podemos caer en estos temas. Pero bueno, vamos a platicar un poco con Gina, que tiene toda la experiencia en el mundo. Y antes que nada, Gina, me gustaría que tú nos platiques un poquito de quién eres y qué haces, por qué te dedicas a esta parte de la lucha por los temas de discriminación. Yo te veo siempre en los foros, te veo en todos lados súper activa. Y para hacer esto uno tiene que tener cierta vena y cierta energía, no es un tema que surja de la nada porque también es desgastante. ¿Qué haces y de dónde viene tu pasión por estos temas? Muchísimas gracias, Pablo. Y yo, en 1991, sí. La realidad es que yo soy de Mérida, Yucatán, eso es bien importante siempre para mí decirlo, porque mis raíces están ahí, mi ascendencia está ahí, y como muchos de los que nos escuchan tal vez puedan saber o no, pues la provincia y sobre todo Mérida, Yucatán, es una ciudad a veces muy conservadora. Entonces yo, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero yo desde que era muy chavita, yo ya tengo 34 años, Ah, es una chavita. y tenía como, en la universidad, no sé, 20, 21, 22, y como que siempre hay algo que te pica cuando empiezas a ver el mundo real, el mundo adulto, y te empiezas a dar cuenta que no todo es igual para todas las personas. Entonces, la verdad es que mi inquietud por estos temas, tal vez al inicio no le decía derechos humanos, tal vez al inicio yo no le decía discriminación laboral, que es como lo que ahorita me toca trabajar, pero al inicio había algo ahí que no me estaba cuadrando. Entonces, un poco la carrera que yo llevo tiene que ver con los movimientos estudiantiles, el 143, Ayotzinapa, por ahí buscar como algunas organizaciones con quien activarme
Y mi primera carrera es mercadotecnia. Entonces yo empecé trabajando mercadotecnia en unas empresas de maquinaria de construcción, en un corporativo muy famoso en Mérida, Yucatán. Y pues siento que ahí fue el punto de quiebre, ¿no? Obviamente es una industria totalmente masculinizada y estaba yo ahí haciendo labores de publicidad y marketing, pero no me sentía muy contenta y muy pronto me empecé a dar cuenta que habían unas realidades como al interior de los espacios de trabajo bien complejas y bien diversas. A los poquitos años de estar ahí, unas compañeras y yo nos armamos un grupo que se llamaba TMA, que justo lo que buscaba era visibilizar las realidades de las mujeres al interior de los espacios de trabajo. Y a la par de que yo estaba ahí, yo estaba leyéndome así los libros que me recomendaban de feminismo, yo estaba metiéndome a diplomados para ahora sí ya saber sobre derechos humanos, sobre desigualdades. Y pues un poco ahí fue como la raíz, ¿no? De esta mente mía que yo digo, soy yucateca, pero yo digo, soy yucaterca, ¿no? Entonces, como que yo insatisfecha de estoy aquí, no me gusta, estoy aquí, algo está pasando, estoy aquí, o sea, como siempre viendo, sobre todo en cuestiones de desigualdades, lo que pasaba. Y pues me empecé a un poco formar al respecto. Un día digo, adiós sector privado, ya no quiero nada con ustedes, y entre comillas, porque ahora me dedico a eso prácticamente. Y empecé a buscar chamba en espacios de sociedad civil, bien difícil, la verdad. Em, y una vez una persona que quiero mucho me llamó y me dijo, oye, fíjate que hay un puesto aquí en la institución en la que yo estoy, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación, y a grandes rasgos, la labor nada sencilla es transversalizar el principio de no discriminación en el sector privado de la Ciudad de México. ¿Quieres postularse o no? Claro. Y yo le dije que sí, ni estaba yo segura de saber a qué me estaba metiendo y quedé en el proceso. Y eso fue en mayo del 2019. Y entonces empezamos justo trabajando en el proyecto del Consejo de Vinculación con Empresas, ¿no? Que se llama el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario. Y lo que nos dedicamos a hacer, cuando yo entré al COPRED, a lo que nos dedicábamos al 100% era justo a trabajar con las empresas para generar acciones de prevención de la discriminación en sus espacios. Cuando yo inicié, eran 17, 18 empresas las que eran parte del GATI y solamente yo ahí intentando gestionar los procesos con todas. Y ahorita ya casi 6 años y medio después, ya son 70 empresas las que son parte de este acuerdo. Y lo que ha crecido el equipo también interno y el alcance de todo lo que estamos trabajando en temas de prevención de la discriminación, pues me parece que ha sido relevante, ¿no? Y pues ese es un poquito de lo que me ha tocado transitar, ¿no? Los últimos años. Wow. Es un gran trabajo y sobre todo es un gran reto, porque ¿cómo se mide el avance ante la discriminación? Que uno, es un tema tan subjetivo en algunos casos, que por ejemplo, en México, la discriminación en términos como el racismo, pues también son temas que no se mencionan y para muchas personas se invisibilizan. Entonces, ¿cómo van midiendo ustedes en estas implementaciones que tienen el avance? ¿Cómo se mide que realmente una empresa está discriminando menos que antes? Porque, pues, las personas a veces discriminamos consciente o inconscientemente, pero, pues, no lo decimos, ¿no? Entonces, no decimos: "Oye, estoy discriminando menos". ¿Cómo van midiendo ustedes este avance? La verdad es que los procesos de evaluación siguen siendo un reto en México, sobre todo para las políticas públicas, ¿no? Y yo me atrevería a decir que incluso en el sector privado, las acciones de diversidad, equidad e inclusión tienen un reto en la medición de resultados. Uno de nuestros indicadores, por lo menos del COPRED en la Ciudad de México, más importantes ha sido la encuesta de discriminación de la Ciudad de México. Esa es una encuesta que se hizo en 2013, en 2017 y 2021 y que esperamos que ya pueda salir un nuevo ejercicio el siguiente año. La verdad es que la variación en cuanto a lo que la gente en la encuesta dice haber sido discriminada sigue siendo, no se ha movido mucho, ha bajado un poquito, ¿no? La manifestación de la discriminación, pero está cerca del 30%. En la última encuesta creo que fue el 26%. De las personas que fueron encuestadas, 26% dijeron sí me han discriminado. Pero hay un indicador en esa encuesta que sí me parece relevante, que en algún momento les preguntan sobre el trabajo institucional. Y sí ha habido un ligero aumento en cuanto al conocimiento del derecho a la no discriminación y el conocimiento de la existencia de instituciones que velan por los derechos humanos y el derecho a la no discriminación, como la Comisión de Derechos Humanos, como el COPRED.
Entonces, para mí, esa encuesta es un marco que nos va diciendo que la gente, no sé si estamos eliminando todavía la discriminación, sería muy audaz de mi parte decirlo, y si fuera tan fácil, tal vez no estaría yo aquí hablando de esto, em, pero sí que hay una conciencia cada vez más en la sociedad de los derechos humanos, de lo que implica o lo que es la discriminación, y eso se está manifestando en igual en estas encuestas, ¿no? Y también en la gente que está yendo a denunciar al consejo. Y ahí también hay un tema en donde gran parte de la economía de nuestro país se rige por el comercio informal o por los trabajos informales. ¿Qué pasa con todos estos temas que yo sé que están muy probablemente fuera de su alcance, pero cómo se ve, cómo se puede trabajar en esto y qué pasa, ¿no? Porque lo vemos claramente con las personas trabajadoras del hogar, que digo, existen regulaciones, pero de aquí a que existan las regulaciones a que se apliquen es una cosa. Toda esta sobre todo toda esta polémica que se ha generado con los repartidores de comida, y que sí, que no, que si el seguro, no el seguro. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay algún trabajo que se está haciendo, algo que se puede estar caminando para visibilizarlo o para trabajarlo? La verdad es que sí hay un reto enorme, porque justo lo que más hemos trabajado en el Gran Acuerdo es el trabajo con empresas. Pero si tienes en cuenta que la mayoría de la gente no tiene este tipo de trabajos formales y se autoemplean o están en la informalidad o están en pequeñas y microempresas, eh, ¿cómo, si nosotros estamos diciendo, tienes que generar acciones de inclusión, cómo lo vas a hacer cuando solamente eres tú con 3 personas más de tu familia que tienen una pequeña fonda? O sea, es bien difícil. Ahí lo que nosotros lo que le apostamos es a las campañas de comunicación mucho más amplias, e incluso en espacios como el metro o como en la radio, que hablen de derechos humanos y que son importantes para que toda la gente como vayamos ganando conciencia sobre el tema de no discriminación. Y lo otro es justo eso, ¿no? Siempre la invitación a la denuncia, que por más pequeño que sea el espacio y por más compleja que sea la situación, ya sea si es con una institución el problema en el espacio público o incluso con otro particular, eso se puede atender, sobre todo en la Ciudad de México, en las vías que tenemos en el Consejo, ¿no? Pero es una realidad que nos tenemos que sentar de manera más amplia con el sector privado, con las asociaciones de comerciantes, con los mercados, ¿no? A tocar estos temas y a proveer la información sobre el derecho y cómo garantizarlo o cómo exigirlo si se viola, porque sí creo que todavía no estamos llegando ahí. O sea, sí creo que hay un gran hueco o área de oportunidad para trabajar sobre temas de no discriminación en esos sectores. Oye, Gina, y platícame qué pasa. Hemos estado aquí en este foro en Reconstructo, platicando con personas de muchas disidencias, pero hemos platicado y recuerdo mucho la conversación que tuvimos con Shell. Shell activista, de la comunidad trans, etcétera, etcétera. Pero ella me decía, yo voy a todas las ferias de empleo, yo voy a todos los eventos, pero no me llaman, o me llaman y me dicen: "Después lo hacemos", porque de alguna manera, em, pues, hay una forma de discriminar o de incurrir en cierto tipo de acciones, pues, como muy, digamos, eh, tenue, ¿no? O sea, hacerlo de esta forma, y mi pregunta va enfocada hacia si yo soy una persona trabajadora, aspirante a una posición, ¿en qué momento puedo darme cuenta o puedo entender si realmente el acto que vivo, uno, es de discriminación y qué debería de hacer? Porque también muchas personas no hacen nada porque dicen: "Es que no va a pasar nada, entonces solamente voy a perder mi tiempo, no va a cambiar, me van a correr de mi trabajo si me quejo, si ya estoy trabajando". ¿Cómo identifico y cuál sería el actuar correcto? Pues mira, yo creo que para empezar es bien importante como recapitular sobre los elementos de la discriminación, que esto lo repetimos todo el tiempo en el COPRED. Hay una fórmula de 3 pasos. El primer paso tiene que ver con que discriminación es una conducta que involucra un trato diferente que no está justificado. Hay tratos diferentes, podemos dar algunos ejemplos, los vagones del metro para mujeres, los ajustes razonables o las rampas relacionadas con personas con discapacidad. O sea, hay un montón de tratos diferentes que pueden estar justificados. Pero un trato que no esté justificado
que, número 2, se base en la condición de la identidad o el contexto de la persona, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi origen étnico nacional, si soy madre, si estoy embarazada, si tengo una discapacidad. O sea, hay un trato diferente que se fundamenta en cuestiones relacionadas con la identidad de las personas y que además se está evidenciando que se genera una limitación al derecho en el acceso al trabajo. No, justo ya andábamos platicando porque presentamos el estudio de salutismo en los espacios de trabajo, buenísimo, revísenlo. Y justo platicábamos de los datos del Consejo sobre discriminación por embarazo son evidentes en cuanto a que una mujer trabajadora avisa que está embarazada y el trato cambia casi que inmediato. No le están diciendo, por tu embarazo te estamos tratando mal, pero inmediatamente le empiezan a modificar las cargas de trabajo, inmediatamente le empiezan a quitar prestaciones laborales, inmediatamente empieza como un tipo de acoso o hostigamiento para orillarla a que la persona renuncie porque ya no puede justo lidiar con el embarazo, las citas médicas y el trabajo. Y entonces ahí la afectación directa hacia el acceso al derecho al trabajo es contundente, ¿no? Entonces, esos son los 3 elementos para que nosotros podamos identificar esto sí es discriminación, no es discriminación. ¿Cuál es el problema en el caso que platicamos sobre las personas trans? Tenemos muchos problemas en los espacios de reclutamiento, porque realmente las empresas pueden un poco guardar la información relacionada a cómo tomaron la decisión del reclutamiento de las personas. Pero si la persona que estuvo en un proceso de reclutamiento sospecha que tiene que ver con su identidad o escuchó algún comentario o le mandaron un mensaje, porque hemos recibido, o sea, es muy variado, hemos visto gente que sí textual te dice cosas y hay otras que son más sutiles, pero sí hay la sospecha de que esto tiene que ver con la identidad de las personas. Se puede denunciar y lo que la empresa tiene que hacer es justificar que tomó una decisión objetiva, razonable en materia de trabajo, pero pues sí hay muchos huecos, ¿no? Tal vez como lo pueden manejar para justificar de cierta manera y si no hay como una prueba va a ser más difícil concretar el caso de discriminación. ¿Qué es lo que nosotras aconsejamos en ese sentido? Tenemos que regresar con la responsabilidad de las empresas. Las empresas tienen que tener acciones contundentes de inclusión que no sea solo dar información en las ferias de empleo, porque eso es mucho de los que pasan en las ferias de empleo, y que además tenga una atención diferenciada o acciones de inclusión diferenciadas hacia personas trans y no binarias, porque hay mucha gente que ni siquiera está pasando el filtro de reclutamiento. Y si estamos hablando de que hay una desigualdad estructural, que la mayoría de las personas, y estamos hablando de personas trans, pero pueden ser personas con discapacidad, ni siquiera tienen las mismas credenciales educativas que las personas cis hetero o que las personas sin discapacidad, pues los empleadores tienen que ver cómo generar herramientas para procesos formativos con estas poblaciones. O sea, eso es algo que, y no solamente los empleadores, tal vez igual desde el Estado, con la Secretaría de Trabajo o con distintas instancias, podemos ver esos procesos formativos. Pero o sea, es justo importante denunciar cuando veamos estos elementos o se sospechen los elementos, pero también del otro lado, ¿no? Tenemos que tener acciones más activas con ciertas poblaciones que ni siquiera están llegando a tener un trabajo formal, ¿no? Y si yo ya estoy en mi trabajo y tengo miedo de decir: "Oye, pues yo siento que esto está súper discriminatorio, pero tengo miedo de que me corran", ¿no? Sí, pues justo tenemos la opción en el consejo, y esto lo acaba de decir la presidenta del COPRED hoy en este foro que estuvimos. eh, Obviamente las denuncias en COPRED no pueden ser anónimas porque por el proceso, pero sí pueden ser con datos reservados. Entonces hay maneras en las que pueden generar el caso y en el que cuando llegue la notificación no necesariamente no revelemos los datos de la persona denunciante, ¿no? Y eso es una forma obviamente de proteger esta parte de las represalias, porque pues sí, sabemos que muchas veces por eso la gente no quiere denunciar o incluso por lo que tú decías, ¿no? La flojera de tener que ir al COPRED, esperar el proceso. em, o sea, sí es complejo, pero sí nos parece importante que se denuncie de alguna manera. Y si por alguna razón esto no llega a las oficinas del COPRED, hay otras herramientas como por ejemplo en cuanto a racismo, está el racistómetro, que tiene Racismo MX, que lo que hace es capturar esto de manera virtual y tal vez eso no detona un proceso, pero nos ayuda a tener un registro de lo que está pasando en términos de discriminación. Y eso también para nosotras es importante, ¿no? Con estas vías alternativas como el racistómetro o Visible MX, creo que también para temas LGBT. Sí, porque para muchas personas
es, no me quiero meter en problemas, eh, no voy a hacer más, no voy a espacios donde yo sé que discriminan. Y yo durante mucho tiempo estuve en ese lado, pero llegó un momento donde también me di cuenta que es importante apropiarnos de lugares en los que también tenemos derecho a estar, ¿no? Y de repente te encuentras, y a mí me pasó en algún restaurante y a muchas personas seguramente que nos ven, en donde me di cuenta que después de haber reservado con cierta antelación, de haber hecho todo el protocolo, ¿no? Porque este es un restaurante muy famoso en Reforma que está en un piso 50 y tantos, y vas a ver la zona de Reforma, y llegando es solamente hay mesas en las partes que no tienen vista, pero llega un grupo de 10 personas, blancas, extranjeras, tal, y pasan directamente. Entonces, muchas veces las personas, y a mí me pasaba, pues te quedas callado por no generar una incomodidad, por no asumir que es un acto de discriminación. Yo lo mencioné, alcé la voz, hablé con la gerente, en todo momento negó, dijo que dan toda una serie de explicaciones ilógicas. Y al final, pues bueno, después de una larga discusión y de un momento bastante incómodo, terminamos, en una mesa, pues, con vista a la calle, ¿no? Pero después yo observé ese mismo lugar y me di cuenta que en todas estas mesas de la entrada es donde habían personas casualmente de piel morena, que no tenían este estereotipo o esta vista que ellos estaban buscando. Vestimenta, ¿no? Exacto. Total. Y te voy a decir que ni siquiera de vestimenta, porque recuerdo perfectamente que la gente, que era más morena, incluso iba algunas personas muy arregladas, pero eso no tenía que ver, o sea, no importa lo que te pongas, porque ya tenía mucho más que ver con tu apariencia física, ¿no? Y entonces, cuando pasan este tipo de cosas, es como que te regresas y dices: "¿Qué debería de hacer?", ¿no? ¿Qué debería de hacer? ¿Vale la pena? Te digo, yo soy de las personas que hoy piensa que es importante apropiarse de los lugares y no importa qué lugar sea, eh, debemos de estar ahí, porque si no mencionamos eso, no importa qué lugar sea, pues esos espacios van a seguir siendo cerrados para las mismas personas. Pero, ¿qué deberíamos de hacer cuando estamos, no en un tema laboral, pero en alguna otra situación así, y que es tan fácil para las personas manipular o incluso decir: "Se trata de un evento privado, no hay", y ves que otras personas entran? ¿Qué pasa en esos casos? La verdad es que lo que acabas de contar es un caso típico de discriminación en los servicios. Hemos tenido incluso casos muy famosos con restaurantes en la Ciudad de México que hacen esta separación de mesas a partir de el físico y, por supuesto, el tono de piel, y esto es tremendamente racista y discriminatorio. Lo que hemos logrado hacer a partir de que muchos de esos casos se han hecho virales es que logramos hacer justo alianzas con el sector restaurantero para visibilizar la problemática y empezar a concientizar y decirles, oigan, eh, esto es discriminación y esto es ilegal, ¿no? Pero además, eso es bien importante que lo sepa la gente, a partir de uno de los casos más famosos que se dio en 2022, pudimos reformar la ley de establecimientos mercantiles y entonces la ley de establecimientos mercantiles en cuanto a restaurantes, centros nocturnos y tiendas de autoservicio es mucho más robusta en cuanto a la protección del derecho a la no discriminación. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el espacio se tiene que capacitar o tener gente capacitada en temas de no discriminación. Que el espacio tiene que tener la placa de no discriminación, pero mucho ojo, esa placa ya la cambiamos. Antes decía, en este establecimiento no se discrimina. Y entonces estaba muy chévere para los restauranteros porque decían, mira, ya tengo mi placa, aquí no, nada de, aquí no discriminamos. Y nos dimos cuenta que había ahí un tema complejo en cuanto a cómo se interpretaba el texto de la placa. Y lo que ahora debe de decir la placa es, en este establecimiento está prohibido discriminar y tiene la definición de discriminación que está en la ley. Y luego dice, si te discriminan y tiene las vías de denuncia del consejo y las del, me parece que el Consejo Ciudadano. Y también lo que dice es que si se levanta un acto de discriminación y el establecimiento no coopera con el proceso de COPRED, que ojo, el proceso de COPRED no es sancionador, es un proceso de conciliación que mira hacia la justicia restaurativa, pero si no concilia, si no coopera el establecimiento con cómo reparar el daño y así, nosotros podemos dar un aviso a la alcaldía y entonces la alcaldía puede multar al establecimiento. Todo esto para decir que ya hay una protección más amplia en cuanto a los derechos del consumidor en los servicios.
Y eso es bien importante que lo dimensionemos. Y yo sé que voy a sonar repetitiva y que da flojera, pero sí es importante la denuncia porque cada vez está siendo más visible que la discriminación en los servicios pasa. Y uno de los principales motivos o los casos que estamos viendo en este sector es discriminación por vestimenta, tono de piel, muchísimo racismo, claramente, y discriminación también hacia población de la diversidad sexual y de género, justo, ¿no? Como un trato distinto. Y eso no solamente es en el acceso, sino también incluso en el trato que ustedes puedan ver al interior del espacio. Si en el espacio tú hiciste muy bien, ¿no? Levantas la voz y dices, oye, está pasando algo, ¿estás segura que esto no es discriminatorio? Y como veamos igual cuál es la respuesta, hay muchos establecimientos que ya están más capacitados y que tal vez lo puedan arreglar, pero si no, están las vías de denuncia del consejo y está toda esta herramienta normativa que está detrás de esto, que ya nos hace mucho más fácil pelear esos casos. Claro, y documentarlo. Sí. Y eso, es pasar un mal momento, ¿no? Porque al final tampoco te voy a decir que llegué a comer así con la mejor sonrisa, pero era como, no, nos vamos a ir, ¿no? Porque mi hermana incluso me decía, vamos a otro lugar. Y yo, no, no tenemos que ir a otro lugar. O sea, este es el lugar donde reservamos. Pero bueno, creo que es un camino y es importante que las personas lo sepan porque dejamos de estar en ciertos lugares que también nos pertenecen y que pues son para todas las personas porque todas las personas pagamos lo mismo, ¿no? No es que, es que yo soy moreno, me están cobrando el 50% más barato el menú, ¿no? Pero me gustaría también entrar y regresar un poco, Gina, a la parte de inclusión laboral. Hace unos pocos días tuve la oportunidad de platicar con Fe Navarrete y hablábamos un poco de las cuotas y hablábamos de los procesos de inclusión y de racismo. eh, y a mí, ahorita que hablabas de la encuesta nacional de discriminación, yo recuerdo que en una de, creo que es 2017, Ujú. donde se hablaba de un estudio sobre los tonos de piel y los niveles de ingreso y los puestos, pues la mayoría de los puestos, aunque la mayoría de la población somos personas de piel morena, pues los puestos de poder directivos están en manos la mayoría de personas de piel blanca. Y no es un tema de, ahora sí, morenos contra los blancos, exacto, y hombres. Y esto es solamente por poner un ejemplo de una diversidad. También esto seguramente pasará con las personas de la comunidad LGBT, con las personas que viven con una discapacidad. Y la realidad es que lo que también se puede volver una problemática y quiero saber si se está atacando o hay alguna manera en la que tú consideras que pueda llegarse a una vía de solución. Es que sí empiezan estos procesos para reclutar a personas, pero siempre también en puestos que no van a cambiar el rumbo y por eso las acciones inclusivas se vuelven como muy superficiales porque se hablaba también a través de un estudio que se necesita el 30% de una minoría para que pueda empezar a haber un Sí, cambio ¿qué en un tal? grupo social. Entonces, pues sí, puedes ver o sea, nunca había visto yo una persona trans en un banco atendiendo. No he visto a lo mejor ciertas diversidades en ciertas empresas tan, a lo mejor estrictas, pero ¿cómo se puede solucionar esto? Lo platicaba, te decía con Fe Navarrete, pues bueno, probablemente las cuotas para algunas personas hoy en el tema del capacitismo es no, no importa lo que sea, pero que sea la persona más capaz. ¿Cómo solucionamos esto? Porque pues las personas diversas también pocas veces llegan a estos puestos de toma de decisión o en la proporción que deberían de estar. Sí, la verdad es que ahí hay un reto muy importante. Yo creo que uno de los errores o retos más grandes que ha habido en las agendas de diversidad e inclusión laboral es que justo se implementa una acción o se hacen muchos esfuerzos solamente para hacer como una acción de inclusión o de capacitación y no se genera una estrategia integral al respecto. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo lo estamos buscando? El porcentaje. Acabas de dar un dato contundente. Las empresas empiezan a ver beneficios de las estrategias de diversidad, equidad e inclusión laboral cuando ya tienen un porcentaje amplio de su personal que es diverso. Y es muy probable que si son empresas grandes ya haya una amplia plantilla laboral diversa, pero tenemos que conocerla, qué es, quiénes son, cómo se identifican, cómo las hacemos sentir más seguras, cómo hacemos que se queden en el trabajo. Las estrategias de inclusión o las acciones afirmativas, yo creo que son fundamentales para estos procesos. Pero el problema es que no se puede quedar ahí. No puedes solo decir,
Contratamos a 3 personas más de la diversidad, cualquiera que queramos elegir, y listo, ya somos una empresa incluyente. No, ¿cómo hacemos que esa persona que acaba de entrar tenga un trabajo digno, se sienta segura en su espacio de trabajo y pueda crecer dentro de ese espacio de trabajo? Porque entonces, si puede crecer, entonces es más probable que llegue a estos puestos de toma de decisión. Y lo otro que me parece fundamental es como, procesos inclusivos o de reclutamiento que en todo el canal vean por la seguridad de las personas y que obviamente cumplan con lo que ya establece la Ley Federal del Trabajo. Pero por el otro lado, tenemos que trabajar muy seriamente con los tomadores de decisiones. Y lo digo los porque siguen siendo en su mayoría hombres, de tez blanca, heterosexuales, sin discapacidad, de entornos y escuelas sumamente privilegiadas. Y entonces otra de las cosas que hemos visto es las agendas de diversidad, equidad e inclusión topan cuando se tienen que involucrar a los líderes de la organización. Y tenemos que hablar con esas personas. Esas personas no pueden estar allá afuera en Twitter diciendo cosas horribles, no voy a decir el nombre del líder, pero no pueden estar ahí diciendo cosas horribles y al interior diciendo somos inclusivos. Tenemos que ver cómo involucrarlos en la conversación, tenemos que ver cómo trabajamos con esas masculinidades para que se comprometan con el tema de diversidad e inclusión laboral y un poco lo que nosotros hacemos, o sea, eso va de muchas vías. Hay que reforzar este mensaje en el sector empresarial, pero obviamente hay que reforzar también en materia legislativa el trabajo. Nosotras, la Ley Federal del Trabajo es bastante robusta en cuanto a el tema de la protección de la igualdad y la no discriminación. Las leyes de no discriminación son robustas en cuanto a prevenir, no solamente se trata de decir no discrimino, sino generar acciones de prevención. Sin embargo, sí pensamos desde el Consejo, sobre todo la presidenta, que sería una buena idea que podamos hacer que en la legislación de la Ley Federal del Trabajo se hable de la obligatoriedad de tener acciones y políticas de inclusión laboral, que hoy no se menciona así, ¿no? Lo podemos analizar a partir del principio de igualdad y no discriminación, pero me parece que ante el contexto actual y además el giro hacia ciertos conservadurismos que estamos viendo en otros países, es importante que se mencione como para presionar un poquito más ahí al sector empresarial y que se involucren no desde el Estado me va a castigar, sino de esto es beneficioso para todas las personas. Estamos hablando de reducir las brechas de desigualdad que miles de personas de grupos de atención prioritaria viven todos los días. Entonces, yo lo que digo es, esto es bueno para todos, todas y todes, pero hay que entrarle serio, ¿no? Sí, y me parece que sería el camino más rápido, porque es como hoy esta reducción en el índice de pobreza a nivel nacional va directamente relacionada también al incremento del salario mínimo. Totalmente. Y difícilmente las personas y las empresas, mientras no tengan algo a nivel regulatorio, van a poder tomar decisiones, porque si mientras sigamos hablando de la capacidad y de esta falsa tiranía del mérito, pues la persona más privilegiada va a ser la que va a estar arriba de la pirámide, ¿no? Total. Pero en esta parte también, y para ir entrando a esta segunda y fase final de la plática, que podríamos aventarnos 3 horas porque están bien interesantes los temas que no se tocan, sobre todo en la parte laboral, es que si bien lo hablábamos al principio, la mayor parte de las empresas en México somos pymes. Y partiendo de esto, las empresas, que son las empresas más grandes, las empresas grandes y o medianas, son empresas también que de alguna manera generan este círculo económico dentro de las mismas empresas y las pymes de alguna forma son expulsadas del sistema y sobre todo estas pymes generadas por diversidades. Se vuelve en un sistema cada vez más complejo, poder permanecer vigente, 90% es una cifra que se habla de que las pymes fracasan durante los primeros 3 años. ¿Qué caminos deberían de implementarse o se están trabajando para que también estas pymes puedan ser incorporadas a la economía de las empresas a través de proveeduría diversa o de políticas? Porque la realidad es que es casi imposible que una empresa que es una pyme, por ejemplo, pueda ser proveedora de un banco, ¿no? Es como este privilegio de en la vida, ¿no? Yo tengo las grandes relaciones, tengo los grandes amigos, de aquí no pasa y de aquí no sale de estos grupos. Lo mismo pasa en las empresas. Y muchas veces lo más complicado es que las personas encargadas de tomar las decisiones somos personas como nosotras, nosotros, nosotres. Sin embargo,
seguimos contratando a estos grandes corporativos y expulsando de la economía a estas empresas. ¿Qué hacer para tener un trato igualitario con todos estos negocios más pequeños que no sobreviven porque nunca van a poder entrar al mercado laboral con las otras empresas? Y yo así de, grandes empresas que nos escuchen, contraten pymes y mipymes de personas de grupos de atención prioritaria, de personas racializadas, de personas trans, de personas con discapacidad. Urge echarle ganas a la lista de proveedores que tienen las grandes empresas y pues también el Estado, ¿no? O sea, y nosotras un poco sí hemos peleado por ver de qué manera, por lo menos, por ejemplo, en el servicio público, modificar la legislación para que las empresas y las proveedurías que se contraten sean de empresas que no discriminen, por ejemplo. Eso estaría muy bueno. Mm. Que no se pudiera, o que sea más difícil contratar a empresas que tengan casos abiertos de discriminación. La realidad es que obviamente ganar esas batallas en lo que se necesita modificar en la legislación y el lobby empresarial no es fácil, ¿no? Estamos hablando de... Y además, también creo que tenemos que ir más allá solo de los castigos, y yo sé que esto es difícil decirlo en el ámbito empresarial, pero castigando todo el tiempo tampoco vamos a lograr el cambio cultural. Entonces, yo por eso dije, hagamos el llamado, ¿no? Hay varias iniciativas que yo he visto que hacen desde Naciones Unidas, a veces Compacto Global, algunas en la Secretaría de Economía, la Secretaría de las Mujeres, sí tienen como estos apoyos que a veces los dirigen hacia ciertos grupos de atención prioritaria, y yo creo que pues por ahí hay como algunos enlaces de sobre todo política pública que pudiera funcionar para dar mayor estabilidad a las pymes, pero yo sí creo que necesitamos el compromiso más fuerte también de las empresas grandes. Y justo a nosotros todo el tiempo nos preguntan, ¿no? ¿Quién es el responsable de verificar la no discriminación en la Ciudad de México? Y lo que yo pienso es quienes ostentan el poder y quienes ostentan el poder político y económico. Y hoy en día hay sectores empresariales que son muy poderosos y muy fuertes que necesitamos que entren a esta conversación. Y es un poco lo que intentamos hacer en el COPRED, ¿no? Como crear puentes entre el sector empresarial y el gobierno para generar estas alianzas que puedan ir más allá, porque si no, aquí podemos hacer mil esfuerzos y tú también seguramente podrás hacer miles de esfuerzos, pero ya cambiar como la realidad de Ciudad de México, que ya somos 9 millones, o de incluso de México, está difícil, ¿no? Entonces yo sí creo que la mirada sí tiene que ser hacia apoyar desde distintas trincheras las capacidades y las formaciones de las personas o grupos de atención prioritaria que están impulsando negocios o crear una red, ¿no? Que ya hay algunas que existen, pero de qué manera nos aliamos con más gente y hacemos más ruido al respecto. Totalmente. Son algunas ideas, porque yo sé que es un problema complejo. Sí, no, y yo soy fiel partidario de que el gobierno y las asociaciones suman, pero si en algún lugar se puede reducir y eliminar la discriminación, es en las empresas, en el ámbito privado, porque es donde las personas pasamos más tiempo, Día. es donde las personas, pues, acatamos realmente y donde las personas también ampliamos y convivimos, y es donde, pues, generamos todo este aprendizaje, ¿no? Que digo, la educación también es algo muy importante, pero ya en el tema laboral, yo creo que es ahí donde se puede hacer. Y tú comentabas algo también que me pareció importante. No todo puede ser a través de la vía coercitiva, legal, etcétera. Si yo soy una empresa y digo, bueno, está bien, pero ¿qué gano? O sea, y siendo inclusivo, ¿qué gano más allá del cheque? Y sobre todo en un momento en donde hemos visto que desde enero todas las personas que nos dedicamos a temas de diversidad, de inclusión, de género, de tal, 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 hemos visto impactos importantísimos en las empresas. Hemos visto empresas que han reducido sus áreas de diversidad, las han desaparecido a nivel global, empresas que han eh, quitado políticas incluso. Entonces, las empresas podrían decir, bueno, está bien, no necesariamente por la NOM 00 tal. ¿Qué gana una empresa? ¿Hay un beneficio desde lo que ustedes eh, informan o visibilizan a los negocios y empresas? Totalmente. E incluso también señalar que este retroceso que estamos viendo es, incluso hay un ataque, ¿no? O sea, las políticas de Estados Unidos en el gobierno han prohibido de que si eres una empresa que trabaja de ahí, ya no te vamos a contratar. Y entonces las empresas, algunas han desaparecido sus equipos, pero algunas otras han dicho, hey, tranquiles,
y han modificado entonces el nombre de esos espacios para no desaparecerlos, un poco reconociendo que por supuesto que hay beneficios de implementar políticas de igualdad y de inclusión laboral. Em, Aquí yo pienso mucho en un trabajo de Estefanía de la Barba, Discriminación en el Empleo, donde ella hace un análisis que me parece bastante relevante e incluso hasta lógico, pero que tenemos que seguir diciendo. La discriminación genera costos. La discriminación le cuesta no solo a la persona que lo vive, que obviamente emocional, económicamente si se trata de perder su trabajo y la de su familia, ¿no? O sea, no solamente es individual, sino que la discriminación afecta la productividad de las personas. Si la productividad de las personas está afectada, entonces las empresas también van a tener consecuencias. Y si las empresas tienen consecuencias, entonces la sociedad y la economía de las sociedades también será afectada. Y es un análisis muy sencillo, ¿no? Pero hay varios estudios que nos están diciendo que la discriminación genera costos porque no puedes retener al talento, porque además en los pleitos de discriminación, a veces cuando las empresas no quieren conciliar y mandan a su grupo de abogados a decir, pues ahí en ese grupo de abogados y en ese pleito de lo que dure también te está generando un costo, em, más lo que vas perdiendo en términos de productividad, ya sí. Y justo la vía es, si tú generas un espacio de trabajo que es seguro para las personas o que busca la seguridad de las personas, que es justo, que cumple con la normativa de lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues entonces vas a tener a gente contenta trabajando y eso te va a servir a ti, a tu empresa y a tu economía y a tus vinculaciones y a tu atracción del talento. Y si estamos hablando de marketing, a generar mejores espacios de publicidad y de marketing, ¿no? Y a tener una buena reputación. Nosotros hemos visto casos de discriminación donde hoy en día, además con las redes sociales, se hace tan viral el problema que han habido, o sea, han empresas que sí nos han dicho, esto me está afectando económicamente, ¿no? Y eso es importante visibilizarlo y mostrarlo. Hay costos de la discriminación y por supuesto que si se trabajan las estrategias de igualdad laboral y de no discriminación, van a haber beneficios, ¿no? Y eso es yo lo que pienso, sobre todo en este contexto actual muy adverso. Ya sentíamos que remábamos contracorriente y parece que le pusieron más carga, ¿no? Al remo y entonces está siendo más difícil, sobre todo con Estados Unidos al lado de nosotros haciendo completamente lo contrario. Es importante que aquí seamos firmes en cuanto a que esto genera beneficios, que generemos los datos para decir que sí nos genera de beneficios de manera más sistematizada y que lo reafirmemos, ¿no? O sea, no, en México no vamos a dar pasos atrás, y por lo menos en lo que nos toca a la Ciudad de México y el compromiso que hay desde el COPRED, incluso el gobierno de la ciudad, para trabajar estos temas, pues es fuerte, ¿no? No estamos nosotras dando pasos atrás y les pedimos a las empresas que tampoco den pasos atrás porque yo creo que van a haber consecuencias de estar quitando estas políticas de inclusión, si no es que ya se están dando. Sí, seguramente, y a nivel Mm. mercado y a nivel, impactos de reputación social. Pero fíjate que ahora sí, para cerrar, a mí me gustaría, preguntarte algo que me ha parecido complejo. Nosotros, también como, Ujú. agencia de marketing, trabajamos mucho con marcas y empujamos mucho a que la comunicación sea hacia, grupos diversos, etcétera, pero siempre hay un elemento de miedo muy grande, y yo diría que más de no quererlo hacer, me he dado cuenta en algunas marcas que hay un elemento de miedo, porque si yo no soy esa superorganización a nivel internacional con área de DI y que tiene todas estas capacidades para contratar consultoras, tal, 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 el común denominador es que yo no puedo hacer algo inclusivo porque no tengo materiales, para personas ciegas, no tengo materiales para personas sordas, o yo no puedo contratar a una persona, porque incluso he escuchado de experiencias, ¿no? Porque mis instalaciones, como no tenemos ese presupuesto o porque no es prioridad para el negocio, no están equipadas para poder atender a una persona con, necesidades distintas a las que ya tenemos aquí establecidas, ¿no? Entonces, está mucho el tema de no lo quiero hacer porque me da miedo de que esto me vaya a resultar en un problema reputacional, en un problema legal, y se vuelve mucho más cómodo poder decir: "Mejor nos vamos a esperar para cuando estemos listos", y eso para cuando estemos listos, pues, yo no he visto que llegue desde que lo hemos dicho.
¿qué hacer con todas esas empresas que viven en eso y por eso no dan el primer paso? Porque tienen más miedo a que los puedan funar en redes sociales, a que todo pueda ser, contraproducente, y dicen: "Mejor no le movemos nada". Pues mira, la verdad es que aunque no le o sea, no moverle nada, también te puede generar funas y te puede generar incluso casos de discriminación por omisión, ¿no? Entonces, bien, seamos cuidadosas con, esa postura neutral o de omisión, porque eso también puede estar generando discriminación. Y en algún momento eso puede explotar, ¿no? En cualquier momento. Yo lo que diría que es importante es, uno, que esas personas que tienen miedo se metan a estudiar más sobre igualdad y no discriminación. Tenemos, y yo mi comercial, tenemos una plataforma de cursos en el consejo que está abierta todo el año. Tenemos convocatorias abiertas que les invitamos y muchos materiales informativos al respecto que les invitamos a consultar porque no hay que tenerle miedo a la inclusión laboral. O sea, de verdad que lo que hemos aprendido en el camino es que una vez que probamos un modelo, lo llevamos con cuidado y sobre todo llevémoslo de la mano de las comunidades trabajadoras. Oye, tengo miedo de incluir a una persona con discapacidad porque no sé, ¿y por qué no hablamos con la persona con discapacidad y le preguntamos cómo le hacemos? Oye, es que en mis oficinas, pero fíjate que igual no tiene que venir a las oficinas, o fíjate que igual y en esto, o sea, me explico como si lo estamos pensando solo desde nuestros escritorios y nuestros privilegios, nunca vamos a llegar a la respuesta. Tenemos que ponernos a accionar. Pero ese accionar tampoco puede ser solamente desde mi visión y mi burbuja, ¿no? Y no. O sea, ese accionar tiene que ser de la mano de las comunidades, de la mano de las personas trabajadoras. Hay muchas personas que nosotros conocemos como que acompañan este tipo de procesos y que muchas veces incluso lo acompañan sin que eso sea como un costo tan alto, sobre todo si son pequeñas o medianas empresas. Y es importante aventarnos a hacerlo y hacerlo en comunicación con la gente. Me acordé ahorita de un caso, una vez hicimos un tour, no voy a decir el nombre para no como quemarles, pero gente muy linda en un espacio cultural, e íbamos a hacer un recorrido con personas, con discapacidad, pero en específico con personas sordas y familias sordas. Y me acuerdo mucho de que nosotros íbamos con traductores, con familias, o sea, ya íbamos obviamente preparadas para todo eso. Me acuerdo mucho que el lugar del recinto tenía mucho miedo. ¿Y cómo les hablo? ¿Y cómo les digo? Y pues normal, como una son personas, somos personas, intentemos la comunicación, o sea, no tienes es importante que sepas algunas cosas de lengua de señas, pero si no lo sabes, hay muchas cosas de la comunicación que podemos hacer sin la necesidad de hablar, ¿no? Como muy básicas. Entonces, el chiste es perder ese miedo, pero sí ir de la mano con la comunidad y siempre ser como súper respetuosas para que ese puesto o ese proceso de inclusión sea efectivo, ¿no? O sea, yo me iría por ahí, como, pues, hay que quitarnos el miedo, es nuestra responsabilidad, sobre todo si somos empleadores, es nuestra responsabilidad generar estos espacios. Entonces, hagámoslo de la mano con las comunidades y veamos qué resulta, aprendamos el proceso, mejoremos, seamos respetuosos, pidamos ayuda en Copred, pues, por ahí estamos, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos, a asesorar en este tipo de espacios. Sí, fíjate que dijiste cosas, que me parecieron relevantes, porque muchas veces pensamos que tenemos que ser esta súper empresa con un montón de recursos, con un montón de conocimiento, y yo hoy puedo compartir, pues, que en Copred nosotros estamos certificados como una empresa de gran acuerdo, pero ahorita hay un programa de acelerador para pymes. El punto es que también tengamos este interés en poder participar y perder este miedo, porque sí habrá errores, ¿no? Y es que también, hoy pareciera en este mundo, digital y de consumo, también muy, de tendencia hacia todo lo correcto, pues que no nos podemos equivocar. Y creo que también es importante entender que este es un camino donde cualquiera puede equivocarse porque estamos aprendiendo, ¿no? Y eso muchas veces se sataniza mucho, que tienes que saberlo todo sobre la inclusión, y es un camino en el que estamos yendo y esto que nos dices y lo que están haciendo me parece súper valioso. Creo que hemos aprendido un montón de cosas, Gina. Hay muchísimas cosas más y temas específicos sobre discriminación, sobre inclusión, que tendremos que platicar en otra ocasión. Pero no sé si me gustaría, si te gustaría, perdón, cerrar con algo, comentarles algo a las personas que hoy, pues, quisieran empezar a entender, cambiar o hacer algo, pues ya desde su día a día, ¿no? Que
que tampoco quieren esperar mucho para accionar. Sí, no, pues mira, yo voy a compartir mi experiencia personal, y creo que es la de muchas personas. No nacimos sabiendo temas de derechos humanos, nadie nos enseñó en la escuela. Bueno, sé que ahora ya hay escuelas que abordan esos temas, pero la realidad es que a mí no me tocó que nadie me dijera sobre feminismo, sobre racismo, o sea, y por el contrario, sí me tocó crecer en espacios con muchísimos prejuicios y estereotipos. Eh, Tenemos que empezar a aprender de esos temas. Si todavía no nos animamos, hay que dar el paso. Me parece que no, en el contexto actual hay muchísimas desigualdades, hay muchísimas cosas terribles pasando en el mundo, hay un genocidio en contra de Palestina, están todos estos países dando giros hacia la derecha y cambiando las políticas de ahí. O sea, yo un poco lo que pienso es, ya no podemos ser indiferentes hasta estos temas. Y si somos indiferentes es pues porque estamos en mucho privilegio y tenemos que cuestionarlo todo. Entonces, mi experiencia personal es un poco, o sea, había algo en mi mente que no me dejaba tranquila, veía las noticias y no me sentía tranquila y yo decía, bueno, hay algo, todos podemos aportar con algo. Y bueno, no para decir que el cambio está en uno mismo, o sea, eso es muy cliché, pero sí es importante que nos empapemos de estos temas, que aprendamos de estos temas para poder exigir los derechos que debemos de tener, y para poder estar en la conversación o como me gusta decir más como en el lado correcto de la historia, ¿no? En el lado de a favor de la igualdad, sobre todo si somos personas con responsabilidades. Soy una persona tomadora de decisión en mi institución, en mi organización, en mi empresa. Pues tenemos un compromiso y ese compromiso de generar un espacio económico o de rentabilidad o la mejor organización o la mejor institución tiene que ver con comprometernos con los derechos humanos. Entonces, como para mí es como ya no hay de otra. Y hay mucha información en redes sociales y en muchísimos medios y muchísimos portales que incluso son gratuitos para aprender de ello. Entonces, pues yo dejaría ese mensaje, ¿no? De verdad animémonos a aprender y a accionar algo desde cualquier trinchera en la que estemos, ya sea nuestra familia, ya sea nuestro espacio de trabajo, en el espacio público, si de repente nos toca como ver algo que no esté chido, ¿no? O sea, como intentemos hacer algo por ahí. Sí, pues muchas gracias, Gina. Mensaje inspirador de hoy. No, y ayuda mucho porque cambia, realmente cambia la perspectiva. Van a encontrar también en la página de Copred bastantes cursos en línea. A mí me ayudó mucho en alguno de los cursos que tomé, que alguien decía, pero es que cómo detengo estos comentarios racistas, machistas, homófobos, y la persona decía, pues no riéndote y diciendo esto no es correcto, ¿no? Y a mí no sabes cuántas personas, tengo una amiga que es directora en un banco y me dice, es que luego los directores dicen, ¿cómo le hago? No le puedes decir que no. Yo, no, sí, puedes no reírte, puedes no pelearte, pero sí decir, esto no es chistoso. Entonces, creo que esto es un proceso de educación que pues va en el poco a poco y ustedes brindan mucho los recursos. Vamos a dejar aquí sus redes sociales. Pues muchas gracias también por lo que están haciendo y todas las personas que tengan un emprendimiento, que estén haciendo comunicación o que trabajen para alguna empresa, pues es obligatorio, yo diría, que puedan informarse, formarse y encontrar en Copred información para que puedan tener elementos y no incurrir en actos discriminatorios. Muchísimas gracias, Gina, Pablo. por acompañarnos. Nos vemos próximamente y muchas gracias a las personas que nos acompañaron y nos vemos en el próximo episodio de Reconstructo, el lugar en donde se reconstruyen las ideas. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.